Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de ir al centro del día de hoy, tengo que hacer un agradecimiento especial, ¿sí? Y es al Señor dándole toda la gloria porque hoy llegamos a los 100 programas de Abrir la Biblia, ¿sí? Estuviera abierta en el canal de nuestra iglesia durante 100 días, durante 100 veces, desde aquel momento en que empezamos diciendo, bueno, lo que queremos es que nos enamoremos de la Biblia y que aprendamos a leer y a entender mejor en este tiempo con dificultades para la lectura tranquila. Así que todas las gracias y toda la gloria al Señor por habernos permitido sin problemas haber estado siempre acá y esperamos que, quién sabe cuánto tiempo más, porque empezamos por 10 días, cuánto tiempo más vamos a poder estar y todo lo que Dios va a bendecir y a permitir que este espacio pueda seguir después como programa guardado para bendecir al pueblo de Dios y a todo el lector que se acerque a la palabra, ¿sí? Dicho esto, y el agradecimiento a Leandro Fiel, que ha estado todos estos días y que ha sido un placer y una bendición que él haya dirigido para que esto saliera lo bien que pudo haber salido. Bueno, y hoy tenemos para festejarlo una alegría tremenda de dejar mi voz y tener la presencia de Elsa Guaitima con nosotros, que es una maestra y es una maestra de Biblia especialmente, y ya les he contado que ha trabajado en varios de los cursos de nuestra plataforma Misionet, y por ahí ella ya nos va a contar. No va a estar solamente hoy, sino otros días más, de manera que yo quiero darle paso a ella, la bienvenida y la alegría que significa para todos los amigos que la conocen como maestra de plan maestro y en tantas otras cosas, preguntándole su interés en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Y después que ella misma haga la introducción a ese tema que siempre nos gustó tanto, pero del que ella sabe mucho, que es el de los cantos del siervo, los cantos del Mesías. Así que, Elsa, bienvenida, te escuchamos y todo el tiempo es tuyo. Bueno, gracias Silvia, gracias por esa presentación, me parece que me queda bastante grande, pero te agradezco tus palabras, dichas con todo amor. Y sí, me dedico mucho a la lectura del Antiguo Testamento y estuvimos trabajando cuando hicimos la parte de libros de la Biblia dirigidos por vos, que se hizo toda la Biblia, introducciones de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y a mí me tocaron los libros históricos, desde Josué, los libros poéticos y los libros proféticos, o sea, desde Josué hasta Malaquías, y ahí me quedé muy enganchada con los profetas, con los libros poéticos y con los libros históricos. Y me parece la gran importancia que tiene el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos cuenta el comienzo de la historia de la salvación y nos dice, nos sirve de fundamento, de base para el Nuevo Testamento. De la misma manera que en el Nuevo Testamento se cumplen las promesas del Antiguo. Uno está unido, la unión entre ellos es indisoluble. O sea, son de gran importancia. Y en general lo digo por mí, también, que tenemos tendencia del Antiguo Testamento a leer salmos y leer las promesas preciosas que hay en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y los libros de los salmos. Pero es muy rico todo el Antiguo Testamento completo y es muy necesario. A veces pienso que el nombre de antiguo parece que
fuera algo redimido, algo que no está de moda, y en realidad es de gran importancia para conocer cómo Dios creó un pueblo, ¿no? Y lo sostuvo a través de los siglos para que en ese pueblo naciera nuestro Señor Jesucristo. Vaya trascendencia que tuvo. Y vaya tan gran milagro que el pueblo de Israel haya sobrevivido viviendo con tantos vecinos, todos los vecinos paganos, todos los grandes imperios, ¿no? Que quisieron destruirlo, comenzando por Egipto, el imperio sirio, el imperio asirio después, el imperio babilónico, los medos y persas, y después los grandes imperios ya más modernos de Grecia y Roma. Y el pueblo de Israel, siendo en lo material, hablo, ¿no? Un pueblo pequeño y un pueblo humilde, sobrevivió porque estaba sostenido por Dios. Porque Dios tenía su plan para nuestra salvación y nuestra redención, que en ese lugar, como ya fueron diciendo los profetas, iban a ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Y siguiendo con el tema, vemos que en muchos libros de la Biblia ya se anuncia la venida del Mesías, la venida de un escogido, de un elegido. Y recuerdo, sin ir más lejos, que ya en Génesis 3, Jehová le dice a la mujer, le dice, de ti saldrá uno que le aplastará la cabeza, señalando a la serpiente, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo se entiende eso? Se entiende, y nosotros que tenemos el privilegio de que ya vino nuestro Señor Jesucristo, vivió en este mundo, y se fue al cielo, pero nosotros lo tenemos en el corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente, tenemos ahí la respuesta, ¿no? La respuesta a todas estas cosas que inclusive estas profecías y estas palabras que eran dadas por Dios a los profetas, que en muchos casos a mí me parece que ellos no entendían de qué estaban hablando, ¿no? Silvia, ¿qué te parece? Sí, claro que no. Siempre pensé que Isaías, sobre todo en las partes donde más precisamente contaba todo lo que iba a pasar Jesús, no tenía ni idea de qué estaba escribiendo. Lo mismo algunos otros pasajes así directos, ¿no? Puntuales de alguna ciudad o de algo así, no sabían de qué hablaban. Eso muestra también la dependencia del Señor, ¿no? Recibían la inspiración y lo escribían. Pero buenísimo, ahora entonces contanos qué son los cantos del siervo o los cantos del Mesías. Claro, los cantos, los llamamos cantos o cánticos del siervo del Señor, del siervo de Jehová, están en la segunda parte de Isaías, es decir, la segunda parte de Isaías es a partir del capítulo 40 al 55, que se llama el libro de la consolación. Y en el capítulo 42 ya tenemos un primer cántico, dado de forma poética, y que se está refiriendo a una persona distinta que va a venir. Este es el primer cántico en Isaías 42, capítulo 42, el segundo está en Isaías 49, el tercero en Isaías 50, y el cuarto y último para nosotros, para nuestra visión, en Isaías 52 y 53. Y acá en Isaías 42, que es el que vamos a tratar de ver ahora, o por lo menos ver una buena parte de él, vamos a ver cómo aparece un siervo. Dios va corriendo esa cortina de la revelación y va dando apenas una semblanza de alguien distinto, porque Dios siempre tuvo siervos. Abraham fue su siervo, Noé fue su siervo, los profetas fueron siervos, hasta Ciro, que era un pagano, fue su siervo. Y el pueblo de Israel, al pueblo de Israel siempre lo llamó siervo. Pero evidentemente acá se estaba perfilando, apenas abriendo el perfil
a una persona, a un ser distinto, diferenciado del pueblo de Israel, porque estamos hablando, y ahora vamos a leer algunos versículos del capítulo 42, y vamos a ver que después cuando uno siga leyendo, porque el primer cántico es Isaías 42, del versículo 1 al 9, pero si uno sigue leyendo, unos capítulos después, le dice al pueblo de Israel, pueblo sordo, ¿no? Pueblo que no me quiere escuchar, pueblo ciego que no me quiere ver. Evidentemente, cuando está hablando de este escogido, que empieza en el versículo 1, está hablando de otra persona, ¿no? Nosotros entendemos los cristianos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo voy a decir de entrada, creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Y si no te parece mal, empezamos con la lectura del Bien, bien, capítulo. adelante. Bueno, en el capítulo, entonces estamos en Isaías, capítulo 42, versículo 1. Dice la versión NBI, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. Y ya vemos en la segunda parte, dice, primero dice a quien sostengo, y después mi escogido, en quien me deleito. Y nos hace recordar enseguida, vamos al Nuevo Testamento, después del bautismo de Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice el Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 17? No sé si vos lo tenés ahí a mano. De Mateo, capítulo 3. Sí, después vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Estoy muy complacido con él. Y yo acabo de leer en Isaías 42:1, mi escogido en quien me deleito. Es el mismo sentimiento dicho con otras palabras, ¿no? Y vamos a la segunda parte del versículo, donde dice, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Acá nos está dando dos claves fundamentales. Primero, cómo venía pertrechado ese escogido. Sobre él he puesto mi espíritu. Venía cubierto por el Espíritu de Dios, que nosotros le llamamos en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, ese era el equipaje que traía. Por eso tuvo tanto poder para llevar a cabo su propósito y para hacer tantos milagros de la naturaleza, tantas sanidades y tantas liberaciones, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, estaba en él. O sea, vemos cómo venía equipado con el Espíritu. Y vemos acá el propósito, para qué vino, dice, y llevará justicia a las naciones. Esto de llevar la justicia a las naciones ya nos está abriendo el panorama. Ya no es solo un mensaje para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, para el siervo de Dios, sino que es para todo el mundo. Y me quedo un ratito en la palabra justicia, porque decimos la justicia de Dios. Y podríamos hablar mucho tiempo, pero tenemos tiempo escaso. La justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios son las normas que Dios ha creado para que el hombre esté relacionado, primero con él y después con el prójimo. Esas normas es como una legislación para las relaciones con Dios y con el hombre. ¿Por qué? También es tan importante, por supuesto, la comunión con Dios, es lo principal, pero la relación con el otro. A Dios le interesa, porque Dios es un Dios de relaciones. No le interesa que uno esté aislado, que esté encerrado solamente en comunión con Él, sino que esté relacionado con el otro. Si uno está de acuerdo a las normas que Dios nos dio, conectado con el otro, en una buena relación me refiero a de acuerdo a las normas que da Dios,
no a las normas que a nosotros nos parece o a las normas que da la sociedad, sino las normas de Dios. Entonces con esa persona vamos a vivir en paz. Y esa persona con otra va a vivir en paz. Y así se va a hacer una familia, un clan, ahora diríamos un pueblo. Y distintos pueblos conforman una nación que va a vivir en paz con otra nación que va a vivir en paz. Porque uno de los motivos principales que quiere Dios del hombre es que vivamos en paz. Y recuerdo a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, porque sabía que el mundo es un mundo que está en guerra, que está permanentemente con actitudes soberbias. Los imperios existen hoy, ¿no es cierto? Tenemos imperios con nuevas modalidades, pero las mismas, con el mismo gobierno de Satanás, ¿no? Y entonces quieren dominar uno sobre otro y tener dominio y tener sojuzgados a los más pequeños, a los países más pobres. Esa es la justicia de Dios que venía a instalar este siervo tan especial, tan distinto de todos los anteriores. En el versículo 2, si seguimos leyendo, dice, no clamará ni gritará, ni alzará la voz por las calles. Ya nos está dando una semblanza, un retrato de este siervo, de este escogido, y lo vemos como un hombre de paz, un hombre no violento, un elegido no violento. Dice, no alzará la voz por las calles, ¿no? Y si nos remitimos al Nuevo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nunca fue un agitador. Al contrario, fue un hombre de paz, un hombre de servicio. Y vamos al versículo 3, dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, con fidelidad hará justicia. Es decir, vemos una actitud, ¿no?, de un ministerio de ternura. Yo lo llamaría ministerio de ternura, el ministerio que tuvo este elegido, este Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, y cómo trató a los humildes, a los pobres de espíritu, que llamó en el Sermón del Monte, ¿no? Siempre los llamaba y les hablaba con una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de paz, una palabra de sanidad, una palabra de liberación. Es decir, fue absolutamente con una gran ternura, les transmitía su propia paz. Cuando el Señor reaccionaba mal ante los fariseos y ante los herodianos, los seguidores de Herodes, que solo venían a hacerles preguntas capciosas para poder criticarlo y para ver si encontraban alguna razón, que era lo que estaban buscando, para apresarlo y para matarlo. Pero con todas las personas que se acercaron al Señor para una palabra de aliento, preguntándole, Señor, ¿quién sos? Señor, quiero saber de vos. Él tenía una paciencia y una ternura inigualables. Por eso dice, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Esas personas que apenas tenían una mínima esperanza, ¿no? Una mínima duda, decir, ¿qué será? Quiero otra cosa distinta, quiero algo nuevo. ¿Qué me va a decir? A esas personas las trataba con tanto amor, un amor inconmensurable. Hemos leído, y ahora vamos al versículo 4, que nos dice, ahora ya respecto del siervo, no de cómo él actuaba, dice, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Vemos que este Mesías no vaciló y no se desanimó. Y mirá, Silvia, que tenía un motivo nuestro Señor Jesucristo para desanimarse. Sus propios hermanos no creían en él. Era despreciado por casi todos, por ser Galileo,
por ser de Nazaret, ¿qué se decía? ¿De Nazaret va a salir algo bueno? O sea, el rechazo de su pueblo, como bien dijo Jesús, fue tremendo. Los fariseos, cuando hizo el milagro que vos el otro día estabas explicando, el milagro del ciego de nacimiento, dijeron, este milagro lo ha hecho por obra de los demonios, porque es un hijo de Beelzebú. Es decir, bien que tuvo tantos motivos para desanimarse este Mesías, este Salvador. Pero nunca se desanimó. ¿Por qué? Porque tenía la fuerza del Espíritu Santo en él y tenía una comunión permanente, inherente con el Padre, ¿no? Para tener esas fuerzas para poder resistir, porque él debía cumplir su propósito y así lo hizo. Acá estamos, entonces hemos leído del versículo 1 al 4, ¿verdad? Estos versículos están repetidos casi textualmente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del 18 al 21. Y es llamativo porque es la cita más larga del Antiguo Testamento que hace Mateo. No sé si la querés leer. Sí, a ver, con el título El siervo escogido de Dios. Y no son palabras de Jesús, sino que Mateo dice, esto fue para que sanaba a todos los enfermos. Dice, esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará el romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Exactamente. Por eso le dio mucha importancia Mateo, el evangelista, a esta porción del pasaje del canto del siervo, ¿no? Los 42, desde el versículo 1 al versículo 4. Y vamos a ir al versículo 5, ya para ir terminando, nos quedan pocos minutos, Silvi. Sí, pero bueno, quizás del 5 al 9. Bueno, del 5, dice, así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Debes recordar, también acá la revelación se va ampliando, ese velo se va corriendo, porque a Moisés le dijo, soy el que soy, decir al faraón que el que es dice tal cosa, y acá Dios ya se presenta con más detalles y dice, yo soy el creador, yo desplegué los cielos, y los cielos lo dice en plural, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, es decir, todos los productos de la tierra son obras de Dios, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Todos tienen y tenemos vida porque el Señor sostiene nuestras vidas, inclusive las vidas de los que no lo conocen, está dada y está sostenida por el Señor. No estoy hablando de la vida con propósito ni con la vida eterna, sino con la vida común, la vida de las personas. En el versículo 6 y 7, siempre del capítulo 42, vemos que el Señor Dios cambia de interlocutor. Ahora le habla directamente al siervo y le dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y acá me quedo con la palabra pacto para el pueblo, porque nuestro Dios es un Dios de pactos, y tuvo pactos ya con Noé, tuvo pactos, el pacto en el monte de Sinaí con Moisés, tuvo pacto con David,
pero ahora nos habla que lo constituyó Cristo mismo, el Mesías mismo, Él era el pacto. Para el pueblo como luz para las naciones, vuelve a repetirlo del primer versículo. Y cuando dice pacto, ahí nomás me hace acordar de Hebreos, ¿no? Hebreos habla mucho del sacerdocio de Cristo y habla mucho del Mesías y confirma que Dios vino a instaurar un nuevo pacto. Estamos en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Ahí el autor de Hebreos confirma este pacto, ¿no? del sacerdocio de Cristo. No sé si lo tenés, y yo lo leo acá. Sí, sí. Dice, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¡Wow! Mejores promesas. Mejores promesas. ¿Qué es lo que pasa aquí? El pacto anterior era un pacto bueno, pero era un pacto que no se podía cumplir. Entonces viene nuestro Señor, nuestro Señor el Mesías, y se basa en mejores promesas porque carga sobre él nuestros pecados. Y entonces establece una nueva relación con el Padre que estaba interrumpida. Es decir, en el pacto del Antiguo Testamento, la persona iba, la familia iba, hacía su ofrenda y después de la otra semana tenía que volver y tenía que volver. En cambio, Cristo, en una sola vez, Él paga por todos los pecados del mundo. O sea, es un mejor pacto, porque entonces ya nosotros no nos toca la justicia de Dios, sino la justificación. Nosotros no, Cristo nos justifica a nosotros, porque a pesar de nuestras faltas, si creemos en Él, nos perdona, nos da vida eterna, y cuando pecamos, que lo hacemos a menudo, Él se presenta ante el Padre y dice, yo ya pagué por los pecados de Elsa, yo ya pagué por todas sus faltas, porque ella y ellos, Silvia, todas las personas que creen en mí. Y ya podemos ir terminando, ¿no? Dice, para abrir los ojos de los ciegos, el versículo 7, vino para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. ¡Wow! Los ojos de los ciegos los abrió materialmente, ¿verdad? Hay unos cuantos sanidades que hizo con los ciegos, pero acá se está refiriendo a otra cosa, a una vida en la oscuridad, una vida en las tinieblas. Y muchos de esos que vivían en la oscuridad y la tiniebla pensaban que estaban haciendo las cosas bien, porque estaban cumpliendo con un rito, con ir el sábado, ¿no es cierto?, al templo y hacer la ofrenda del corderito, de la palomita, pero después no había nada en su corazón. Y que no había nada en su corazón lo vemos en la parábola del buen samaritano. Las dos personas, el sacerdote y el levita, el escriba y el levita, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. Se olvidaron que en el centro de su corazón tenía que estar Dios y tenía que estar el prójimo y no dejarlo que muriera. Porque entonces, de tal manera es el amor que Dios quiere que tengamos por el otro, como Dios tuvo para nosotros. Y ya terminando, en los versículos 8 y 9, el Señor se vuelve a presentar en su magnificencia y dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Cuando dice yo soy el Señor, ese es mi nombre, te da la impresión
y te está diciendo, yo soy la garantía de este pacto. Este pacto se va a cumplir, ese es mi propósito, y este siervo, este Mesías, que es mi hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo va a cumplir, y sabemos, Silvia, que lo cumplió y nos ha venido para salvarnos y para redimirnos, ¿no es cierto? Como Redentor y Salvador. Amén, amén. Bueno, da ganas de, para la próxima, que va a ser, como dijiste, el capítulo 49, de engancharlo desde ahora, desde este final, ¿no? Porque uno toda la vida ha leído el capítulo 42, todo de corrido, pero ahora que sabemos que el primer cántico del siervo, directamente hablando del siervo, termina en el versículo 9, porque después viene canción de alabanza y otras cosas que Dios ha querido dejar. Así que seguimos el jueves que viene, retomando desde este final y yendo al capítulo 42, que ya podemos ir leyéndolo bien para estar preparados. ¿Sí? Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Elsa. Una gran bendición haberte escuchado. Seguimos mañana. Mañana seguimos entonces con Santiago, vamos a terminar Santiago y la semana que viene continuamos abriendo la Biblia. Que Dios los bendiga y volvemos mañana viernes. Gracias.